Hola amigos youtubers y fans de los creepypastas. Hoy les he traído 3 creepypastas con los que me he topado en la red, espero que los disfruten. Aquí comienzan, creepypastas creados por el usuario CP. Ser ateo. Ser ateo significa no creer en lo divino. Cuando alguien se hace llamar a sí mismo ateo significa que cree en lo sobrenatural, no cree en ángeles ni en demonios. No cree que exista alguna fuerza más allá de lo físicamente posible. Yo soy ateo. Crecí en una familia religiosa y se me inculcó la fe católica desde nacimiento, pero con el pasar de los años y al madurar como persona me di cuenta de que no comprendía la religión, y que en lo personal no creía en ningún tipo de las deidades en las cuales se basan las corrientes religiosas que todos hemos escuchado. A mis padres no les agradó la idea de tener un hijo que no compartiera las mismas creencias que ellos. Se rompió una tradición. A pesar de generar un descontento en el círculo familiar de mi hogar, yo estaba convencido de que era ilógico creer que podían existir seres que rompen los parámetros de lo natural y que vienen de un lugar que la compleja mente humana no puede comprender. Creía que los fantasmas y demonios eran producto de la imaginación y una especie de broma del subconsciente. Maldito el día en el que mis creencias fueron puestas a prueba. Ya había pasado la medianoche, y como de costumbre yo me encontraba jugando algún videojuego portátil en la oscuridad de mi cuarto, recostado en mi cama. No recuerdo la hora exacta en la que escuché alguna especie de rasguños en el pasillo que daba hacia las escaleras, las cuales, a su vez, conducían al piso de abajo. Al principio pensé que se trataba de algún ratón que se había escabullido por la oscuridad hacia el baño que quedaba a mitad del pasillo. Me levanté, caminé en dirección al ruido alumbrando con la tenue luz que tenía la pantalla de mi celular y busqué en silencio la fuente del ruido, pero no encontré nada. Supuse que lo que fuera que había producido ese ruido había escapado hacia su madriguera o algo por el estilo, debido a que en el momento que puse un pie fuera de mi cuarto el ruido se detuvo. Sin más problemas regresé a mi cama y dormí tranquilamente. Pasaron 2 días sin percances, 2 días en los cuales no escuché nada durante la noche. Entonces llegó la noche del tercer día. Ya era bastante tarde cuando escuché el ruido de nuevo. Era como si algo rasguñara la puerta del cuarto adyacente. Al igual que hace 2 días, tomé mi celular y fui en busca de la fuente del ruido esperando ver alguna clase de roedor. Y también en esta ocasión el ruido se detuvo cuando puse un pie fuera de mi cuarto, pero de igual manera fui en busca de la fuente del ruido y no encontré nada. Regresé a mi cuarto y me recosté en la cama. Al cabo de algunos minutos volví a escuchar el ruido. Parecía que lo que fuera que lo ocasionaba tenía la intención de fastidiarme. Después de algunos minutos el ruido se detuvo y yo dormí, aunque algo intranquilo. Este fenómeno se repitió sin ningún patrón, algunas noches se escuchaba, algunas noches no. Pero lo inquietante del asunto es que los rasguños eran cada vez más fuertes y en ocasiones me parecía escuchar algún tipo de sonido gutural muy bajo, era alguna especie de gemido que expresaba dolor y odio. Lo que me pareció más lógico es que solo fuera parte de mi imaginación. Sin embargo, esto me producía miedo, pero no un miedo normal, no era un miedo como el que se siente cuando algún ser querido se encuentra en un estado de salud delicado, o como el miedo que se siente cuando en un asalto te apuntan con un arma de fuego. No era ese tipo de miedo. Si en realidad no creía en seres que vienen del más allá. Son las 2 de la mañana y estoy en mi cuarto. La puerta está cerrada y yo estoy frente al monitor de mi computadora. Cada vez está más cerca. Aún no sé qué es ese ser, pero estoy seguro de que no es un ratón, ni una rata, ni ningún roedor, ni ningún animal. Sea lo que sea, tampoco es humano. Escucho los rasguños, pero esta vez rasguña la puerta de mi habitación. Roe en la oscuridad, gime de dolor. Es un sonido que hace que la sangre se torne fría, es un sonido que poco a poco corrompe mi salud mental. El horror me hace perder el juicio y la cordura. Se quiebra mi razón y hago lo único que en este momento tiene sentido, escribir lo que pasa. Qué momento tan jodido para ser ateo. El violinista y la pianista. Jorge, un violinista único, era un virtuoso en el instrumento, nunca cometía un error a la hora de los conciertos. El público quedaba sorprendido al verlo, algunos. Era un show sorprendente. Cuando tocaba a dúo con su novia Marcela, pianista, era una obra maestra, era como si su amor se viera reflejado en cada nota que ellos entonaban. Su academia de música decidió dar un premio solo para el mejor, el que ganara viajaría a Europa para dar un concierto junto a los mejores directores. Ellos dos serían los únicos competidores en este gran concurso.
Ambos anhelaban ese viaje, pero Jorge lo deseaba con toda pasión, no dormía por el premio. Para obtenerlo solo debían ir a una presentación ante un jurado de 6 personas. Con sus habilidades no sería difícil sorprenderlos. Marcela ensayaba día y noche, a cada momento que tuviera libre. Jorge solo se sentaba en el sillón, tomándose la cabeza y moviendo los pies debido al nerviosismo. Y así transcurrieron 2 semanas, preparándose, ella practicando y él sentado, pensando, todo el día pensando. Llegó el día de la audición, Jorge sería él. Sin duda alguna, una presentación impecable, ningún solo error. Interpretó una pieza de 30 minutos, no había cómo detenerlo cuando tomaba su violín, el jurado quedó con la boca abierta, su nivel era sorprendente. Pero aún quedaba una participante, su novia Marcela. Mas pasaron las horas y Marcela nunca llegó, motivo por el cual nombraron como ganador a Jorge, quien no podía creer lo ocurrido. Entre lágrimas aceptó su premio y se fue a su hogar a preparar sus cosas. Mañana saldría al primer país que recorrería, Francia. Llegó al aeropuerto con su maleta y su violín, todo fue muy rápido, entregó sus maletas y en solo 10 minutos el avión ya se preparaba para partir. Sentado al lado de la ventanilla del avión, viendo las nubes, decidió tomar sus audífonos y escuchar música para dormir, sonaba una dulce melodía de Sebastián Bach interpretada en piano. Luego de unas cuantas horas de viaje ya había llegado a París. Le sorprendía cada cosa que... Eso era un sueño cumplido. Se dirigió al hotel para poder descansar y llegó lo más rápido que pudo, se sacó los zapatos y se acostó rápidamente. Llevaba 30 minutos tratando de dormir, cuando del otro piso se comenzó a escuchar un piano que interpretaba la misma melodía de Bach que él venía escuchando en el avión. Molesto, abandonó su cuarto y fue a encarar a la persona del piso de arriba. Pero llegó al piso superior y ya no escuchaba el piano. Se dirigió a la puerta, golpeó y golpeó. Salió, fue una situación extraña. Volvió a su cuarto, se volvió a acostar y trató nuevamente de dormir mientras escuchaba una vez más ese piano, ese maldito piano. Llegó el día de su primera presentación, daría un show como solista, por lo que había pedido el teatro para poder practicar unas horas antes. Tomó un taxi para llegar puntualmente, no se demoró más de 10 minutos en llegar. Tomó su violín y entró al teatro, ese lugar en donde se habían presentado todos sus ídolos. A los camerinos y se puso su terno, su corbata y los pantalones nuevos que había comprado. Nunca se había visto tan elegante, pero su rostro que delataba que no había dormido en días, le quitaba el resplandor que lucía con aquel traje. Con su violín en mano, se dirigió a los grandes pasillos del teatro hasta que llegó al escenario. Se dio el lujo de admirar aquel gran lugar totalmente vacío. Atrás de él, las sillas del resto de los músicos, y a la esquina del escenario, un piano. Tomó su violín y se preparó para ensayar, comenzó a interpretar la misma obra que lo hizo clasificar y ganar ese premio de estar en París. Llevaba 15 minutos tocando cuando el piano empezó a sonar. Él seguía tocando, trataba de ignorarlo, pero el piano seguía sonando, cada vez más fuerte. Se dio la vuelta, sin parar de tocar su violín. Estaba frente a frente con el piano, casi como desafiándolo, mientras tocaba más fuerte su violín, queriendo tocar más fuerte que... Este sonaba cada vez más y no podía sacarse su sonido de la cabeza. Debido a la fuerza con la que tocaba se rompió una de las cuerdas del violín. Esto lo enfadó demasiado, arrojó el instrumento con toda su furia hacia el piano, y le gritó, «Deja de torturarme, no fue mi culpa, fue tuya. No quise hacerlo». Corrió hacia la salida de emergencia y encontró un hacha, se subió en el piano y comenzó a destruirlo, hachazo por hachazo, cada uno con más furia. Veía el piano, veía cómo todo el teatro se manchaba con aquella, pero el piano no dejaba de sonar, esa sinfonía lo estaba atormentando, le llegaba a lo más profundo de su corazón. Esa fue la melodía que practicaba su novia, esa fue la melodía que estaba tocando aquella tarde, esa fue la melodía que tocaba cuando entró a su habitación con un hacha y la mató mientras ella tocaba en el piano. «Basta, Marcela», gritó, y el ruido acabó y la sangre del teatro desapareció. Llegó la hora de la presentación. El teatro estaba lleno, toda la gente quería ver a aquel violinista que ganó tal concurso. Se abría el telón y la gente se puso de pie, mas no aplaudió. La gente gritó al ver al violinista ahorcado de una vida, y al piano destrozado. No eran de fogueo. Siempre había deseado con toda mi alma una pistolita de fogueo.
Usualmente las muñecas de grandes ojos y cuerpos increíbles no me llamaban la atención, era una niña no tan fantasiosa. Detestaba la mirada maliciosa que se escondía. Pestañas pintadas. Esos ojos azules siempre sonrientes. Ni qué hablar de su pareja, un hombre siempre musculoso y bronceado que tiene una sonrisa perfecta sin dientes, nariz perfecta sin fosas nasales y un corte hecho a la moda. No importa de qué año fuera el modelo, eran terriblemente perfectos. La pareja, claro. Mis únicos compañeros eran hombres, y no es porque tenía gustos lésbicos. Siempre me gustó no soñar con el sexo opuesto contrario a lo que usualmente hacían y no sufría de adolescencia prematura solo por no seguir lo indicado en la sociedad. Nací con un odio a los parámetros tan intenso como el sol de verano. Después de insistir casi un mes, mis padres accedieron a comprarme la dichosa pistolita. Mi padre era un tipo absolutamente razonable. Entendía lo que me pasaba porque él también odiaba lo establecido. Pero mi madre era un pastelito de fresa. No tengo ni la más remota idea de cómo mi progenitor logró enamorar. Conservadora hasta la muerte. Una verdadera monja frustrada. Corría por el verde pasto con mi pistolita de fogueo. Era tan feliz que no me podía creer el miedo de mis compañeros cuando les apuntaba con el objeto y disparaba. Aún mejor cuando jugábamos a los vaqueros, yo era el mismísimo llanero solitario. Más bien llanera solitaria. Una noche, escuché un estrépito en mi sala. Fue tan fuerte como para fingir que fue mi imaginación, así que lentamente me bajé de la cama sin ruido alguno. Medias, agarré mi pistolita y sintiéndome segura, me dirigí a la sala de la casa. Era una habitación amplia con objetos de valor, modestia aparte, éramos una familia muy bien acomodada, por lo que supuse que un ladrón había forzado alguna ventana y se deslizó hasta ese lugar. Aún con mi pistolita, la sensación de seguridad se fue con rapidez, siendo reemplazada por un vértigo conformado por el miedo y el terror. Hubiera deseado arrancarme los ojos en ese momento. Un cuerpo, más bien una sombra negra, largos cabellos, se arrastraba por la sala. Aunque creía que no me pasaría a mí, tal como otros relatos de terror, mis piernas se paralizaron. Mi cerebro no codificaba absolutamente nada. Hubiera seguido toda la noche a esa forma si no fuera porque una fuerza me empujó violentamente contra un adorno, el cual impactó contra mi cabeza, logrando que quedara inconsciente. Pero antes de desmayarme escuché varios disparos. Aquel ser parecido a un macho cabrío disparaba con mi pistolita hacia esa zona. Disparos no eran de fogueo. Una luz roja hizo que mis ojos se abrieran. Al parecer había cerca de 5 patrullas afuera de mi casa y más de 10 personas inspeccionando todo el lugar. Gracias a la luz tenue del amanecer pude apreciar que la sombra ya no estaba, y en su lugar había un gran charco de sangre tiñendo la alfombra. Suspiré aliviada de que todo se acabara, ignorando el hecho de que también yo estaba manchada de esa sustancia viscosa. Un hombre se sorprendió al verme despierta, avisando a sus compañeros. Ha vuelto a la realidad. Casi como un bebé, uno de esos hombres me cargó y me cubrió con una manta, dejándome en uno de los asientos de la patrulla. En ese momento no se formuló ninguna duda en mi cabeza, solo quería descansar. Mientras el carro arrancaba, me arrullé suavemente en los asientos acolchados. Esta noche no podía dormir. Este recuerdo volvió a mí después de 3 años, con una claridad sorprendente. Al parecer mi madre había caído por las escaleras, rompiéndose mientras intentaba arrastrarse, alguien la mató. Mi padre, al oír tremendo alboroto, bajó y corrió la misma suerte de mi madre. Nunca lograron encontrar el arma homicida. Debí parecer un cuerpo inerte para que ese ser no me disparara. Esperen, algo acaba de sonar en la sala de mis tíos. Mejor agarro mi pistolita de fogueo y voy a ver qué pasa. Más serateo. Creepypasta en español, página 3 creepypastas.com. Weblink X2ZVLBRXSV.